otros tiempos. Ahora corresponde el tiempo a los bloques políticos. Yo apelo, la presidencia va a ser flexible, pero apelo a la sensibilidad de los señores senadores para no usar o no abusar del tiempo. Tiene la palabra el senador Alperovich. La verdad, señor presidente, yo fui uno de los senadores que asumió el 10 de diciembre y vine con mucha esperanza de mi pueblo, de mi provincia, Tucumán, para poder solucionar los problemas fundamentalmente de trabajo que hay. Realmente, cuando la estudiaba y veía, sabía, presidente, que salir de esto no era fácil. Y sabía también que el modelo anterior ya estaba agotado y que no le brindábamos ningún tipo de esperanza a la gente. Nosotros no estamos saliendo de la convertibilidad, señor presidente. La convertibilidad se había roto hace mucho tiempo. Hoy tenemos que tomar una medida trascendental que no tengo duda que va a tener un costo tremendo, señor presidente. No tengo duda que va a haber problemas en un primer momento con los salarios de la gente. No tengo duda que va a haber problemas con el famoso corralito. ¿Qué presidente no quisiera devolver el dinero de 2 millones de personas? No tengo duda que vamos a tener problemas en nuestras provincias cuando sabemos que estamos endeudados en dólar y esto va a producir un desajuste que lo tenemos que tratar. Y yo decía, cuando fui ministro de Economía, que cuando se gasta más de lo que entra, cuando esto se rompe, siempre pagan lo que menos tienen. Pero también es cierto que en los momentos cruciales, señor presidente, es muy fácil no tomar decisiones. Y seguramente estas decisiones, en un tiempo, estoy dispuesto a pagar un costo político. Porque no se va a sentir bien la gente en los primeros tiempos. Pero también es cierto que cuando yo recorría mi provincia, y en un pueblo como Santana, donde Alpargata estaba cerrada, y la gente me miraba a los ojos como diciendo, no nos fallen, haga algo por nosotros. Yo sabía que en ese momento, cuando ellos nos pedían esas cosas, no le podíamos dar solución. O con los empleados de la industria azucarera, cuando no había crédito y no había solución, yo sabía que no había solución en ese momento y que este costo se iba a producir. Por eso digo, señor presidente, no va a ser fácil esta decisión, pero quiero confiar en este presidente. Voy a confiar en este presidente, donde vamos a ser las provincias los primeros lobistas para solucionar realmente los problemas regionales. Yo decía, cuando era ministro, que no me vengan con los números del Producto Bruto. La gente sabe cuando está bien, cuando tiene trabajo. La gente sabe cuando está bien, cuando puede un hospital y conseguir remedio. La gente está bien cuando los chicos puedan ir a estudiar a la escuela primaria y no ir a comer. Entonces, señor presidente, seguramente nos vamos a equivocar. Seguramente en este Senado podemos rectificar muchas de las cosas que hoy estamos diciendo. Pero sí que tengo claro, señor presidente, que esta crisis nos debe dar una oportunidad. Y esta oportunidad es la alianza con el sistema productivo para dar trabajo a la gente. Por eso, señor presidente,
Yo no voy a hacer como hacen de otros partidos, donde nos dan mensajes acá de partidos provinciales, que cuando yo recibí la provincia de Tucumán, teníamos un déficit de 160 millones de dólares y lo llevamos a 13 millones de dólares, cuando acá vienen a decirnos que hay que bajar el gasto público, cuando han tenido que gobernar su provincia, no lo hicieron, señor presidente. Por eso digo, espero también, señor presidente, que cuando se habla de los bancos, y lo escuchaba recién al señor Baglini, creo que hay que apoyar al Banco Nación, a los bancos donde realmente se han jugado. Pero la semana que viene vamos a votar una ley para que el Banco Central sea prestamista de última instancia. Y espero que el Banco Central sepa diferenciar a quién le va a dar esos préstamos. O a los banqueros vivos que han hecho negocio con nosotros, o a los bancos nacionales, provinciales, o a los bancos cooperativos que realmente han apostado por nuestro país. Por eso, señor presidente, no vamos a jugar, voy a apoyar esta medida y tengo la confianza absoluta que después de una transición que va a ser muy difícil, empezamos a pensar en un país en serio, en un país que se desarrolle la industria, que se desarrolle y que dé trabajo a lo ancho y a lo largo de nuestro país. Nada más, señor presidente. Muchas gracias, señor senador. Tiene la palabra el senador Terraño. Gracias, señor presidente. Creo que todos estamos de acuerdo en que esta ley no es el puñal que se le clava por la espalda a la convertibilidad, que de otro modo habría vivido largos años, sino que es el certificado de defunción de un régimen que se murió de muerte natural el día que ya no hubo más dólares para afrontar la demanda y hubo que alambrar los depósitos. Creo que lo importante es discutir el régimen al que se le da nacimiento y asegurar que ese régimen sea viable. ¿De qué depende la viabilidad del nuevo régimen cambiario? Depende de la certidumbre que exista sobre el valor futuro de la moneda. Si no hay una razonable certeza sobre el valor de la moneda a 30, 60, 120 días, sea con precisión o sea dentro de una banda angosta de oscilación, se puede dar la situación indeseada, que los exportadores no liquiden, que los importadores y comerciantes se cubran en exceso y que en un corto plazo se esterilice el esfuerzo que esto impondrá a todos los sectores de ingresos fijos por la disminución del poder adquisitivo, nos quedemos con los incrementos de costos por la incidencia de los productos importados y que esos exportadores de cereales, de carnes, de cítricos, de porotos, de vinos, de manufacturas de origen agropecuario, de manufacturas de origen industrial, de minerales, de petróleo, a los que se refería el senador por Mendoza, mi colega Raúl Baglini, queden evaporados. El 1 a 1 tenía la virtud de otorgar certeza y, como señaló el senador por Santa Fe, cumplió su papel de estabilizar la moneda, de remonetizar la economía, permitir la inversión y provocar un boom de consumo. A partir de 1993 debió haberse comenzado a salir de ese régimen y en lugar de eso se lo convirtió en
una vaca sagrada, y eso llevó al encarecimiento de nuestros productos en el mercado internacional, al abaratamiento de los productos importados en el mercado interno, a la destrucción de industrias, al desempleo crónico. Ahora que tenemos que salir de ese sistema, debemos procurar que ninguno de esos defectos se repita, pero debemos tratar que la virtud de la previsibilidad del cambio se logre por otros métodos. Sabemos cuáles cosas no debemos hacer. No debemos fijar tipo de cambio por ley, porque eso nos llevaría otra vez a una rigidez que impediría salir de la recesión y que convertiría el desempleo en estructural. No podemos ir a una flotación libre porque el Banco Central en estas condiciones no tendría condiciones para resistir los embates de mercado. Pero tampoco podemos ir a un sistema sujeto al arbitrio del Tupac Amaru, que contra su propia voluntad será, como señalaba el senador por Mendoza, el ministro de Economía, tirado de cada una de sus extremidades. Me parece, señor presidente, que hay o había una solución que satisfacía el objetivo que el Poder Ejecutivo se ha planteado, que es establecer, según ha trascendido, el valor del dólar entre 1,35 y 1,40. Sin fijar el tipo por ley, sin flotar libremente y sin la provisoriedad que significa el tipo de cambio fijado por decreto. Los senadores por Salta y por Neuquén se han referido a la canasta de monedas integrada por el euro y por el real. En los últimos días, cada vez que hemos hablado sobre esto, y a mí me ha tocado defender esa posición frente a técnicos del gobierno y de mi propio partido, que no coincidían con mi posición, se me ha dicho que eso sería tan arbitrario como fijar un tipo de cambio y que en todo caso eso es una vestimenta para presentar una decisión apresurada que tenemos que tomar en situación de emergencia. Yo no creo que sea así, señor presidente. No lo creo porque esta no es una idea improvisada. El 18 de abril de 1995, en un debate por televisión con el entonces ministro Domingo Cavallo, propuse pasar de la relación con el dólar a una relación con una canasta de monedas integrada por el dólar, las divisas europeas y el real, porque se trata de vincular la moneda a las oscilaciones de las monedas pertenecientes a nuestros principales socios comerciales. También propuse en esa ocasión un Bundesbank, un banco central independiente que atenuara los efectos sobre los precios internos, habida cuenta de la perversa relación entre precios internos y dólar que existía y existe en la Argentina. Esa idea fue rechazada tajantemente por el entonces ministro, que en el 2001, 6 años más tarde, la tomó tardíamente y sin incorporar el real, que era fundamental a los efectos de que esa canasta resultara viable. Creo que de haberse adoptado el sistema nos habríamos ahorrado penurias y retrocesos en la Argentina. Pero creo que esa canasta es hoy más útil aún que entonces,
porque cuando estamos saliendo del sistema que creaba confianza a costa de recesión y de desempleo, cuando necesitamos un régimen que permita crecer, pero que no genere una incertidumbre que lo desbarataría todo, ese sistema nos permitiría cumplir ambos objetivos. Si se quiere fijar o si se apunta a que el valor del peso sea 0,741, que es lo que corresponde a 1,35, o 0,714, que es lo que corresponde a 1,40. Creo que hay que reconocer primero que el real es la moneda de nuestro principal socio comercial, que es la moneda cuya variabilidad más afecta a la competitividad argentina y que es la moneda del país con el cual aspiramos a construir una unión regional que idealmente debe concluir también en una unidad monetaria. Por eso mi planteo era que el peso específico del real en esa canasta debía ser mayor al del dólar y el euro debía ser de 40%. Esa canasta hoy día, a la cotización del viernes pasado, daría aproximadamente 1,36, exactamente 1,359000217. Y según los mercados a futuro, en un año estaría dando 1,40, exactamente 1,40244587. Con la virtud de eximirnos o de relajar la necesidad de control de cambio, con la virtud de adelantar los tiempos de del posible levantamiento del corralito. Porque el riesgo está en que la percepción o la anticipación sobre el valor futuro del dólar siga presionando sobre los depósitos de una manera tal en que, como señalaba el senador por Tucumán, haga imposible el retiro masivo. Ese retiro masivo no se justifica sino por una predicción o por una anticipación del valor futuro de la moneda que hace que la gente quiera cubrirse. Si no existe ese temor, no existe esa presión, hay menor necesidad de restricción y tanto más rápido será el levantamiento de la restricción, que implica también un severo castigo al consumo y implica un agravamiento de las condiciones que sin ninguna duda va a imponer una devaluación que va a afectar poder adquisitivo. Creo además que se podría añadir a eso otras medidas cuando se estuviera en condiciones de levantar ese corralito, que sería pronto con este sistema, como sería el desaliento tributario al retiro temprano de depósitos, implicando esto que habría libertad para retirar a un precio impositivo y habría un premio también impositivo a quien tuviera mayor paciencia o mayores posibilidades de retener depósitos. En cambio, lo que se va a votar aquí en el artículo 2 es que el Poder Ejecutivo decidirá cuál será el tipo de cambio y cuál será el régimen cambiario. Sin perjuicio de la aprobación en general, yo anticipo, señor presidente, que voy a votar en contra del artículo 2 y espero que eso sirva como una señal, junto con las manifestaciones que han hecho otros senadores al Poder Ejecutivo, sobre la necesidad de que adopte no un número, sino un criterio. Si bien ese criterio no tendrá la misma fortaleza
que tendría si estuviese consagrado por un instrumento legal, es importante que el Ejecutivo asuma a través de un decreto y del compromiso político que éste representa la necesidad de establecer un procedimiento que permita prever la evolución del valor de la moneda y no que establezca un número que puede ser uno hoy, otro dentro de 15 días, otro de 30 o otro de 180, porque nadie sabe qué puede ser el resultado de los tironeos que ese Tupac Amaru va a recibir. Perdón, señor senador, sin querer incomodarlo, le pediría que vaya redondeando. Voy a pedir, señor presidente, la inserción de todas las objeciones que tengo a los fines de la brevedad, porque la parte principal ya está expuesta con lo que acabo de decir. Muchas gracias. Muchas gracias, señor senador. Tiene la palabra el senador Galia. Señor presidente, con los sólidos argumentos esgrimidos por el miembro informante de mi bancada, otras calificadas apreciaciones de otros colegas senadores, la delicada situación, la crisis que padece el país, la confianza en que estas medidas son las correctas, la convicción que quienes la van a llevar adelante, esto es el Poder Ejecutivo y nuestro presidente, merecen mi confianza, me desligan de mayores argumentos por los que quiero adelantar mi apoyo a la norma que estamos tratando. Pero sí quiero dejar sentado una posición clara en relación a un instrumento previsto por esta norma, que es el el impuesto a las exportaciones hidrocarburíferas. Todos saben que quien les habla proviene de una provincia como Neuquén, que aporta el 37% de la producción nacional de petróleo y el 66% del gas natural que se produce en el país. De estas cifras, casi el 40% son exportaciones. Y el impacto en nuestro presupuesto provincial en Neuquén es del orden del 35% en relación a las regalías. No es poca cosa, es más que relevante. Por eso es que quiero, en principio, fundamentar el hecho de que sean hoy las empresas dedicadas a los hidrocarburos quienes en este proceso de crisis que vive el país aporten a resolver el grave problema de los pequeños deudores. Y el fundamento simple y sencillo es que hay pocos sectores de la economía o actividades económicas en el mundo que generen una rentabilidad como la que generan las empresas de hidrocarburos. Alrededor del 80% es renta para las empresas petroleras y de gas en este país. Por lo tanto, está más que justificado que en esta instancia difícil, como decía antes, sean justamente este sector de la economía quien colabore a mitigar el impacto que genera la devaluación en los pequeños deudores hasta $100.000, como está previsto en la norma que estamos tratando. Deseo resaltar con muy buen agrado que se ha receptado en el tratamiento en diputados una modificación al artículo 6 de esta norma que genera un reaseguro para las provincias, como nosotros denominamos petroleras. Esto es, que la liquidación de las regalías quedan a resguardo a través de un agregado que se ha colocado en el artículo 6, que plantea que el valor de boca de pozo es el que va a ser respetado para la liquidación de regalías, devengado luego recién el impuesto previsto para mitigar el impacto de los pequeños deudores. Y por último,
quiero realizar una exhortación al Poder Ejecutivo, que creo que con la misma tolerancia, la misma amplitud que el presidente ha receptado este resguardo de la liquidación de las regalías de nuestras provincias, estoy seguro que con esa misma capacidad que él tiene de entender estas situaciones, lo va a hacer también, que es que en las normas reglamentarias que hoy estamos delegando en el Ejecutivo, la alícuota correspondiente al monto que en definitiva las empresas de hidrocarburos van a tener que pagar como retención a las exportaciones, no supere los límites de la razonabilidad que puedan implicar desinversión, pérdidas de puestos de trabajo o lo que es más grave, a las alicaídas economías provinciales y en forma indirecta municipales también, una disminución de los ingresos, como vuelvo a repetir, en nuestra provincia es crucial para el desenvolvimiento del Estado. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor senador. Tiene la palabra el senador Paso. Señor presidente, deseo comenzar expresando que alguna vez escuché decir algo que quedó grabado en mí, que en realidad la convertibilidad creyó que la riqueza en la Argentina era el sistema monetario. Y este es solo el valor en que se mide la riqueza. La riqueza es el trabajo y la producción de un pueblo. Y es precisamente lo que la convertibilidad fue matando poco a poco durante todo este tiempo. Durante la convertibilidad triplicamos nuestra deuda. Durante la convertibilidad vendimos todos nuestros activos públicos, privatizamos todas nuestras empresas. Durante la convertibilidad tuvimos los aumentos más nefastos en materia impositiva. Hubo inventos fiscales de claro origen argentino, ganancia mínima presunta y 15% a los intereses sobre el stock de la deuda para pegarle una puñalada mortal a la producción argentina. Yo escucho con preocupación cómo se tiran señales de alarma sobre los trabajadores diciendo: cuidado que esta ametralladora de la que hablaba Baglini pueda golpear sobre el salario de los trabajadores. Es preciso decirles, para infundir fe a los trabajadores, que la ametralladora de la convertibilidad tuvo silenciador, porque mientras que los salarios estaban estabilizados, en la Argentina hubo una suba del IVA del 13 al 21%, que combinado con tarifas públicas fue la rebaja salarial más dura de la historia. Para poner un ejemplo, el que ganaba 400 pesos, que por supuesto no tiene capacidad de ahorro, y iba a un hipermercado, cuando pasaba por la caja descubría que ganaba 320. 80 le llevaba el IVA más alto de la tierra. Es decir, señor presidente, que si estamos abandonando un largo proceso histórico, tenemos que hacerlo sin miedo. Yo no coincido con el miembro informante. Para abandonar un largo proceso histórico hay que tener fe. Y hay que transmitirle a la ciudadanía argentina fe. Porque si no transmitimos fe es imposible que transite por buena senda un plan económico. La convertibilidad tuvo esa virtud. La convertibilidad, sobre la base de que trajo estabilidad en sus primeros tiempos y vuelta del crédito a la Argentina, transmitió fe. Y transmitió una identidad de opiniones de los economistas en la Argentina que se pusieron por encima de la política.
que nos encerraron en esa jaula fundamentalmente a los partidos populares, que no nos animamos a plantear con claridad, salvo excepciones, la desconfianza sobre lo que ocurría. Y recordarán ustedes que desde una inteligencia de los economistas que yo no le asigno, se quedaron con todo el derecho de la opinión sobre lo que debía ocurrir en la economía argentina. Y cada vez que desde este Parlamento, desde cualquier partido, se iba a trasladar una solución para los sectores que estaban sufriendo, había una frase calcada: no, eso no se puede. Es una señal adversa al mercado. Y nos fuimos comprando la psicosis de los mercados. Un día yo llegué a un pueblo muy pequeño en mi provincia, en una campaña, y me dicen: ¿a cuánto está el riesgo país? Digo, no sé, no lo escuché hoy. Y una señora que tenía un plan trabajar dio con exactitud el número del riesgo país. El gobernador de Santa Cruz dijo una vez algo muy interesante. Dijo: eso que nos tiene paralizados los argentinos, el riesgo país y la bolsa, es una operación menor al Quinicé y al Lotos en la Argentina. Pero sin embargo, fuimos cayendo en esa trampa organizada para quitarnos posibilidad de reacción política a los que teníamos que tener esa reacción. Y cuando todo esto iba cayendo, esa trama económica de la Argentina apeló a un recurso muy falso. El problema es el gasto político. ¿Hay que resolver el problema del gasto político en la Argentina? Por supuesto que sí, siempre se puede mejorar en materia de gasto. Pero los mismos que intentaban meter discursos que cierren consejos deliberantes de algunos concejales que solo trabajan por la obra social y que sabían con seguridad que el gasto político en la Argentina configura 1.300 millones de dólares en toda la jurisdicción del país, eran los autores intelectuales de la rebaja de los aportes patronales que significaron desde la ejecución a la fecha más de 17.000 millones de dólares. Por lo tanto, tenemos que empezar a decirle que empezamos a abrir los ojos frente a la trampa y a la confusión que se le fue metiendo a la sociedad argentina. Creo entonces, señor presidente, que con muchísima humildad quiero decir que si vamos a salir de un instrumento que llevó más de una década, que apeló a varias legislaciones, tenemos que decirle a la gente que estamos dando un paso importante y que estamos dispuestos a trabajar en unidad para sortear los defectos que el paso del tiempo, obviamente, vaya poniendo como obstáculos en el camino. En este sentido, quiero decir que tengo dos profundas preocupaciones. La primera, estoy muy preocupado por las personas endeudadas. De hecho, que el texto de la ley avanza y en mucho en soluciones a aquellos que más podían sufrir las consecuencias de la salida de la convertibilidad. Pero aquellos que están más endeudados, pequeñas y medianas empresas que están muy por encima de los 100.000 pesos. Me decía ayer un empresario de mi ciudad: solo para cumplir con los controladores fiscales tomé un crédito por más de 100.000 dólares. Es decir, a todos aquellos no tenemos que sembrarle el pánico. Tenemos que expresarles con claridad que el Parlamento los va a acompañar en los intentos de renegociación de la deuda que quede, que es imprescindible que se constituyan comisiones para negociar frente al poder de los bancos, que ellos, esos ciudadanos que de buena fe tomaron créditos en este contexto, no van a quedar aislados frente a un poder político que observe pasivamente. Y para terminar, señor presidente, yo creo que estamos frente a grandes cosas. Creo que tal vez estamos en la antesala de una profunda reestructuración bancaria en la Argentina, porque
Yo no compro cuentas cerradas. Yo no tengo el cálculo idéntico a depósitos centrados, créditos al Estado Nacional y a los privados que no pagan. Yo lo que sé es que los bancos extranjeros no hicieron frente a la responsabilidad de los depósitos. Y yo también quiero expresar, señor presidente, que no se puede seguir observando pasivamente como esos mismos bancos que no se responsabilizan de los depósitos se quieren quedar con todo el mercado. Y hoy que el Banco Central retoma la función de prestamista de última instancia, el Parlamento argentino debe trabajar para proteger a los bancos que piensan en la producción nacional, a los bancos que piensan en las empresas nacionales. Y además tenemos que tirar señales de esperanza, tenemos que decirle a la gente en donde tenemos que encontrar el sustento social para que el plan funcione, que nosotros estamos dispuestos a trabajar responsablemente para romper el corralito. Eso no significa sancionar leyes irresponsables que el Poder Ejecutivo no pueda cumplir. Significa trabajar con toda la fuerza para ir en la etapa que se pueda, devolviéndole a la gente el derecho claro de tener sus dineros y sus depósitos. Con la fe y con la humildad que me otorga el hecho de ser parte de un partido que no pudo resolver estos problemas, voy a votar favorablemente, creyendo que comenzamos una etapa distinta en la Argentina y que solo se llega a buen fin con una fuerte unidad política. La misma unidad que tuvo la convertibilidad desde muchas ideas, desde muchos sectores del poder, desde muchos sectores de la información, tiene que tener este programa. Y el paso fundamental es que los partidos con más responsabilidad en la vida política argentina lo mostremos en el Parlamento y en la acción de cada día. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor senador. Tiene la palabra la senadora Fernández de Kirchner. Sí, señor presidente. Voy a solicitar autorización a este cuerpo para abstenerme en la votación de este proyecto de ley, señor presidente. Yo podría decir que alguna de las razones es que hace apenas 10 días esta senadora, sentada en esta misma banca, votó, cuando todavía era presidente el doctor de la Rúa, que se abriera el corralito en materia salarial. Yo, señor presidente, no lo hice porque había un presidente radical en la Casa Rosada. Lo hice porque estaba y estaré absolutamente convencida de que es una restricción inadmisible el que el trabajador no pueda disponer de su salario. Yo creo que uno de los problemas en la crisis de representación es que nos ven votar una cosa según sea el gobierno de un signo político. O sea, yo soy peronista, como había un radical, tengo que votar por esto. Yo nunca creí en eso. Me trajo muchos problemas, debo reconocerlo, muchísimos problemas. Pero sigo creyendo, señor presidente, que no se puede votar de acuerdo al color del partido que esté en la Casa Rosada, porque yo no vine a representar al que está en la Casa Rosada, acá a esta banca. Vengo a representar en esta institución y en este caso puntual a los hombres y mujeres radicales, peronistas, frepacistas, independientes, que quedaron allá en Santa Cruz, en el sur profundo, en el país profundo, como me gusta decir a mí. También podría decirle, señor presidente, que también hace 10 días había votado por la derogación de los poderes especiales, que no voté cuando era diputada a favor de la Rúa y de Cavallo, pero no porque eran de la Rúa y Cavallo, porque yo creo que uno de los temas esenciales de la representación política en la Argentina y del prestigio del Parlamento, o el desprestigio que hoy tienen las instituciones del pueblo, es precisamente esa. No nos sienten representantes de los intereses de los ciudadanos. Sienten que representamos los intereses de un partido, de un sector, de una casta. Pónganle en el nombre que quieran.
pero esto es lo que siente la gente. También podría decirle, señor presidente, que otra de las razones sería puntualmente, ya adentrándome en el proyecto de ley, es que creo que era necesario darle mucha legalidad y mucha legitimidad a este presidente que tenemos hoy en la República Argentina, no solamente por la crisis, sino por las circunstancias especiales en que le tocó asumir. Y que esa dosis de legalidad y de mucha legitimidad debería ser que todos nos pongamos de acuerdo en normas muy precisas, porque vamos a legislar sobre la vida y el patrimonio de los argentinos y contra intereses, señor presidente. Entonces, es necesario, y yo en esto quiero rescatar la descripción que hizo el senador Terraño hace unos instantes, de la inconveniencia de no adoptar un sistema monetario y dejar en cabeza del Poder Ejecutivo, que todos sabemos que no va a ser el presidente de la República el que va a decidir el tipo de cambio. Todos sabemos que son los funcionarios que después están en el central, los funcionarios de economía. Yo viví esa Argentina, señor presidente. Milito en política desde hace mucho tiempo. Yo viví la Argentina de antes del golpe y después del golpe. La del Sigot que nos decía el que apuesta a la tablita, el que apuesta al dólar pierde. Viví la Argentina del 89, la del golpe devaluatorio del 6 de febrero, en la que siempre se dijo, y quiero decirlo con todas las letras, porque me hago cargo de lo que dijo, que no todos los argentinos estaban ignorantes que ese 6 de febrero se iba a cambiar el tipo de cambio y que hicieron pingües ganancias, señor presidente. Y que después los que perdieron se lo cobraron con el golpe de mercado. Yo no quiero dejar más mi vida y mi patrimonio, ni el del resto de los argentinos, en manos de un funcionario que decida sobre estas cosas, porque ya sabemos cómo es la historia. Podría hablarle también, señor presidente, de que esto, no colocar en manos de un funcionario los intereses que nosotros tenemos que representar y por los que tenemos que velar, va a ser también a la legitimidad de estas instituciones. Podría hablarle también, señor presidente, de la convertibilidad. Usted sabe que este tema, el de la convertibilidad o la devaluación, es un tema que me llevó a leer el debate que tuvo lugar en diputados cuando se discutió la convertibilidad. Y quiero, si se me permite, leer algunos párrafos del entonces diputado Lamberto, y no es casual, no lo hago porque hoy él sea el senador informante o el futuro secretario de Hacienda, sino porque siempre fue considerado por propios y ajenos en los cuerpos parlamentarios como un experto en estas materias. Quiero leer algunos de los párrafos de aquel debate. Fue así que nuestro gobierno, decía Lamberto, que debió asumir antes de tiempo. Tuvo que adoptar decisiones que generaron fuertes contradicciones entre nuestros pensamientos y sentimientos y la realidad. En ese momento se agotaron todos los manuales y hubo que afrontar la realidad de un Estado quebrado y sin financiamiento. Más adelante decía, no es bueno reducir los gastos cuando los maestros y los policías están mal pagos y los servicios no se prestan. Un país no puede funcionar achicándose siempre, algún día debe ponerse de pie y comenzar a agrandarse. Decía también, ahora se ha empezado a ver que es necesario cobrar las cuentas y recaudar los impuestos, de lo contrario no hay sistema político que funcione. Seguía diciendo además, de esta manera el Poder Legislativo retoma la facultad constitucional del artículo 67 de fijar el valor del signo monetario. Señalamos anteriormente que el dinero no es otra cosa que el crédito que los particulares otorgan al gobierno. Lo que sucedió en Argentina permitió que tuviéramos más confianza en una moneda extranjera, que le diéramos a otro gobierno la confianza que debía merecer nuestra propia moneda. Habla también de que todo esto tiene que venir de la mano de otras cosas, como por ejemplo la baja de la tasa de interés.
En la Argentina no había posibilidad alguna de producir bienes y servicios bajo ninguna condición con tasas usurarias, que eran la forma habitual de que las entidades financieras regían la plaza y el mercado. ¿Qué significa que un país tenga un horizonte de estabilidad y tasas de interés racionales? Significa que vuelve el gran desaparecido de la economía argentina, el crédito comercial, el de mediano y largo plazo. Es necesario abaratar los insumos y las máquinas. Es necesario que se reconvierta la industria, que sea competitiva y tecnológicamente avanzada y que brinde al ciudadano bienes y servicios en condiciones similares a las vigentes en otras partes. Que venimos a proponer a la sociedad argentina. Ante todo, es importante notar esa sociedad ya había aceptado antes el plan que nosotros mismos cuando había decidido estar en dólares. Como usted verá, señor presidente, este mismo discurso es el que hemos venido escuchando hoy cuando vamos a producir una medida exactamente contraria, como es una devaluación, a lo que fue fijar paridad dólar. Y la primera pregunta que se me ocurre entonces es, si dos discursos que son iguales, son funcionales, ¿cómo puede ser que uno sea funcional a una medida que es exactamente contraria a la otra? ¿No será que tal vez el problema en la Argentina no sea una cuestión monetaria? Porque si no, la lógica argumentativa debería indicarme que tendríamos que estar exponiendo los argumentos exactamente contrarios. Y esto va con otra cuestión, que es el modelo, señor presidente. Y algunos confundieron modelo con sistema monetario. La convertibilidad, en definitiva, también lo dice en otra parte de su discurso Lamberto, no iba a ser más que el compromiso de la Argentina a no emitir para financiarse. En esto residía. Pero había que hacer un proyecto de país, además, señor presidente, porque lo que yo observo en los discursos es que tanto los que dicen que la convertibilidad fue la causante de todos los males, o los que dicen que fue maravillosa, es que nadie habla de la gestión de los gobiernos durante estas décadas, señor presidente. ¿Cómo puede ser posible que alguien agite un fetiche concibiendo que la política monetaria es únicamente la causante de nuestras desgracias o de nuestras futuras bondades y virtudes? Y de las gestiones que hay, porque Brasil devaluaba y nunca pasó lo que pasó acá en la Argentina, señor presidente. Entonces me parece que es importante hablar del modelo, y aquí quiero referirme concretamente al proyecto y a lo que sostuvo el presidente de la República. Yo creo, señor presidente, que lo que tenemos que discutir en serio los argentinos es un modelo. Yo nunca creí en ese modelo de apertura indiscriminada, de desregulación donde no se contemplaran, por ejemplo, los intereses de usuarios y consumidores, porque iba a devenir en esto, finalmente. Pero también quiero hacer una advertencia sobre un modelo que me quieren presentar como que tenemos que retornar al modelo anterior, al de la sustitución de las importaciones, señor presidente. En un país y en un mundo, no sé si feliz o lamentablemente, pero diferente, señor presidente, diferente al mundo que alumbró el modelo que inauguró el peronismo en 1945, de sustitución de importaciones. Entonces quiero hablar de los intereses nacionales, porque yo no quiero que atrás de que me agiten la banderita se vuelvan a colar los vivos que vendían sus empresas y colocaban sus dineros en otra parte. Nunca me imaginé a una Agnelli, por ejemplo, vendiendo la Fiat y poniéndola el producido a plazo fijo. O de industriales nacionales que bajan de autos importados, señor presidente, en las reuniones donde van a agitar la banderita. O que cuando eran industriales importaban su producción desde otras partes. Quiero que hablemos en serio y quiero que me entiendan con un ejemplo. Miren, hace poquitos días, ayer, para ser más precisa, fui a comprar a una farmacia nacional, señor presidente, porque es la de enfrente de mi casa. Perdón, señora senadora. El senador Zavalía le pide una interrupción. No le voy a conceder, no se la concede, gracias, senador. porque tengo poco tiempo. Una pasta de dientes, señor presidente, que es terapéutica. La pagaba la semana pasada 3,90. La pagué ayer
3,90. La produce un laboratorio nacional, la distribuye un laboratorio nacional y la vende un farmacéutico nacional. ¿Qué quiero decir con esto, señor presidente? Que es hora que concibamos que junto con la protección a lo nacional en cuanto a producción, fabricación, también tenemos que cuidar el interés de los usuarios y los consumidores, que es el dato nuevo que nos trae el capitalismo globalizado, señor presidente. Por eso hoy los partidos políticos no estamos pudiendo dar respuesta, porque educados en el mundo moderno, donde nos juntábamos con los sindicalistas y nos juntábamos con los empresarios y teníamos un país y todos los intereses o casi todos los intereses de ese país, hoy nos juntamos con ellos y no alcanzamos a representar todos los nuevos intereses de los nuevos sujetos sociales que tiene no la Argentina, el mundo. Entonces, señor presidente, me gustaría que advirtiéramos los cambios, porque lo único que uno puede hacer, lo único que uno no puede hacer en economía es evitar las consecuencias, señor presidente. Y 2 más 2 es 2 más 2 es 4 en la Italia de Berlusconi, en la Cuba de Fidel y en la Argentina de Dualde también, señor presidente. Digo entonces que es necesario que advirtamos que la reformulación o la formulación, si se quiere, de un proyecto nacional debe contemplar estas nuevas realidades, que es la crisis de los partidos políticos, más allá de las transparencias y de la corrupción, pero en definitiva, señor presidente, un sistema político funciona cuando puede representar en su totalidad y con sus distintas modalidades los intereses de los ciudadanos, y de esto se trata. Digo, señor presidente, entonces, que más allá de que vamos en la votación en particular a votar afirmativamente por aquellas normas que creemos que hay muy buenas en esta norma, digo esto, señor presidente, y lo hago desde el corazón, absolutamente desde el corazón. Quien habla y el gobernador de mi provincia fuimos uno de los pocos dirigentes de mi partido que acompañamos a Eduardo Duhalde en 1999 cuando fue candidato por el Partido Justicialista. Momentos muy difíciles para nuestra vida partidaria. Dirigentes de mi partido no lo acompañaban. Es más, algunos querían que perdiera. Vamos a decir las cosas con su nombre. Que cada uno se haga cargo de la parte que le corresponde a la historia. Yo quería que Eduardo Duhalde fuera presidente de los argentinos. Y quiero hoy que a Eduardo Duhalde, presidente por esta tragedia que nos ha ocurrido, que ha sido la violación del mandato popular y la incompetencia del gobierno que se cayó echado por la gente, no por el peronismo, también le vaya bien. Mis hijos quieren seguir viviendo acá, yo quiero seguir viviendo acá y todo lo que tengo lo tengo acá en la República Argentina. No me gustan esos discursos de los dirigentes que dicen estamos dispuestos a pagar el costo político. Cinismo, cínicos. Me gustaría saber si le sacaran la plata del bolsillo a ellos, como se la sacan a la gente, si estarían dispuestos a pagar tantos costos. Cuando uno vive bien es fácil hablar de pagar costos políticos, señor presidente. Y discúlpeme tal vez la vehemencia, pero pasan y se dicen muchas cosas, señor presidente. Y entonces, quienes con nuestros defectos, con nuestras miserias, con nuestros errores, pero con la convicción de que ejercer la representación política es algo más que un discurso vacío. Nada más, señor presidente. Muchas gracias. Gracias, señora senadora. Tiene la palabra el senador Busti. Señor presidente, ¿de dónde surge el marco de legitimidad objetivo para que el presidente doctor Eduardo Duhalde instrumente estas medidas? El marco de legitimidad surge de una realidad en la cual en el año 2001 ha habido un déficit de 11.000 millones de pesos, donde este Estado Nacional que recibe Duhalde tiene una deuda flotante
de 5.000 millones de pesos, y donde la banca nacional le debe al Banco Central de la República Argentina 8.000 millones de pesos, donde hay en nuestro país una situación de alta conflictividad, donde enluta a la sociedad argentina la muerte de muchos compatriotas. Argentina es, como dijo el doctor Duhalde, es un país fundido, quebrado, donde quedó muy atrás la ilusión del blindaje de 39.200 millones de enero del 2001, que iba a solucionar el 90% del pago de la deuda en el año del 2001 y el 70% de la deuda pública en el año 2002. O del sospechado megacanje del exministro Cavallo de 30.000 millones, que por supuesto agudizó la caída del gobierno del doctor de la Rúa. Si esta ley de emergencia pública y de reforma de política cambiaria fuera el plan, por supuesto que sería incorrecto. Pero no es el plan, es parte de un plan. Junto con esto, viene la semana que viene la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central, para hacerlo al Banco Central prestamista de última instancia. Viene el nuevo presupuesto con una política fiscal muy controlada para que la emisión de la moneda vaya para el sector privado, no para el gasto público, para crear puestos de trabajo en el sector privado de la República Argentina. Viene la reformulación de la deuda externa, pero en serio, denunciando ante los organismos supranacionales que Argentina está en una situación de emergencia, prescrita en el artículo 27 de la Convención Americana de Derechos Humanos, denunciando ante la OEA, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para defender el país, y haciendo en este Parlamento una comisión bicameral en serio para estudiar toda la historia de la deuda externa, porque esa deuda externa muchos la contrayeron, 3 o 4 vivos economistas al margen de este Congreso y de la sociedad argentina. Porque también es parte de este plan, y estoy seguro, estoy convencido, porque así lo ha dicho a todos nosotros el presidente, un plan social en serio para dar cobertura a 1 millón de familias desocupadas. Porque además, desde el lunes se le comienza a pagar a todas las provincias argentinas las deudas que se tiene desde el anterior gobierno y ponerlas en regla para que puedan pagar su sueldo. Y porque además hay un compromiso también con la austeridad y con la reducción del gasto público que está reclamando la sociedad argentina. Lo importante, señor presidente, que en estas medidas se especifican las deudas hasta 100.000 pesos. Y esto comprende los créditos hipotecarios, los créditos personales, los créditos prendarios y de las pequeñas y medianas empresas. Y además la alegría de que por primera vez los costos de esta medida los pagan los ganadores del modelo, las empresas privatizadas que seguramente están presionando y haciendo mucho lobby para que no se vote esta ley o no salga esta ley. Y además los exportadores de hidrocarburos que tanta plata han ganado y que de esos fondos va a surgir el dinero para especificar a los pequeños deudores de la República Argentina. Además estoy convencido que no hay soluciones desde la derecha que habla de los gastos superfluos de la democracia, quizás añorando el autoritarismo o las violaciones de los derechos humanos, como tampoco hay solución de los falsos ideologismos oportunistas de pseudoizquierda o de los que gritan por izquierda o arreglan por derecha, o de los que meten la inteligencia en una caja de zapatos o que creen que se van a solucionar individualmente.
Yo además, señor presidente, no creo en el partido de los economistas. Creo que todos nosotros tenemos que romper el tema de los partidos de los economistas. No creo que las cuestiones de la Argentina se van a solucionar porque antes estuvo Machinea, después Cavallo y ahora está mi amigo Jorge Reme. Creo en los conductores políticos que toman un desafío histórico. Y por eso yo digo, vamos a hacer un acto de fe en este hombre, Eduardo Duhalde, que ha tomado la brasa en las manos y que además lo ha tomado con grandeza y con honor. Y digo con grandeza y con honor porque creo en su palabra de que no va a ser candidato a nada en el 2003, porque el lunes va a renunciar a todos sus cargos partidarios, porque no está en las mezquindades y porque está apostando a la solución de los problemas de la patria que le aquejan a todos los argentinos. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor senador. Tiene la palabra el senador Prades. Quiero en primer término adherir a las expresiones que ha vertido el presidente de mi bloque y especial y particularmente el colega Baglini, que nos ha dado realmente una brillante y cuasi catedrática exposición de la situación económica del país y de la posible salida a través de esta ley. Segundo término, quiero por mi tranquilidad de conciencia hacer hincapié que la delegación de facultades que se le está dando en este proyecto de ley al Poder Ejecutivo está amparada en las expresas prescripciones del artículo 76 de la Constitución Nacional, que autoriza, para casos de emergencia, que el Congreso Nacional faculte al Poder Ejecutivo a tomar determinadas medidas para salir de la emergencia. Es que decir que el apoyo tiene tipicidad constitucional y obviamente legal. En tercer lugar, quiero señalar, cuando se habla en este recinto de los dobles mensajes, de esta crisis que vive el país y que en alguna medida somos corresponsables, esos dobles mensajes lo tienen algunos pícaros que buscan aprovecharse demagógicamente de la crisis para sacar réditos mezquinos e intereses personales en contra de los intereses nacionales que defiende mi partido. Esta crisis que vive el país me hace acordar, salvando las distancias, a una profunda crisis económica que vivió mi provincia. Fue por allá por el 91, cuando un mal gobierno que mal administró las arcas del erario público provincial provocó y generó con nuestra participación, la Unión Cívica Radical, la destitución del gobernante de turno a través del procedimiento del juicio político. Luego vino el actual gobernador y había una grave crisis económica en la provincia, lo reconozco y doy fe, y a través de un decreto, señor presidente, el número 309, si mal no recuerdo, se quedó con los sueldos y con el aguinaldo de los empleados públicos provinciales. Obviamente, quienes éramos del partido opositor, recurrimos a los mecanismos legales y judiciales en contra de ese decreto que avasallaba intereses y derechos fundamentalmente de propiedad de todos los empleados públicos provinciales y municipales. Pero ese decreto luego, a través de las oposiciones judiciales y legales, fue convalidado por una ley también inconstitucional, la 2347, si también mal no recuerdo. Esa ley del año 93 le quitó a todos los empleados públicos provinciales y municipales de mi provincia, fundamentalmente a los que trabajaban en los entes autárquicos, los convenios colectivos de trabajo. Y esto lo digo con expresa autoridad porque he sido y soy abogado laboralista y
muchísimos trabajadores de la provincia todavía hoy están cobrando en cuotas a través de una ley de emergencia pública que les pagaba sus salarios, sus derechos en 16 años a través de un bono que además nunca se emitió. ¿Por qué digo, señor presidente, del doble discurso? Porque hoy nos preocupa y me preocupa como persona y como integrante de un partido que tal vez tenga corresponsabilidad en todo lo que pasa, o no tal vez, la tiene, la asumimos. Pero acá está en tomar decisiones que la gente espera. Acá no está para esquivarle al bulto. Y por eso estamos hoy acá en un compromiso de la Unión Nacional. Como decía ese expresidente, que hoy tenemos el honor que forme parte de este cuerpo, trabajemos todos por la Unión Nacional. Y en ese sentido y con ese propósito estamos hoy aquí y estoy yo presente. Digo, señor presidente, y adelanto mi opinión de que voy a votar en favor de esta ley, pero quiero señalar 3 preocupaciones. Una de ellas, mi provincia tiene su principal recurso, la columna vertebral de su presupuesto, en las regalías petrolíferas. Y esto puede tal vez, si el Poder Ejecutivo no ejerce con racionalidad las facultades que se le otorgan, traer serios problemas a la economía de mi provincia. Y fundamentalmente digo, porque no está el derecho que tienen las empresas petroleras extranjeras y la posible disminución de sus ingresos a través de la aplicación de este tributo, sino que hay numerosos contratistas argentinos, pequeñas y medianas empresas, que trabajan para estas empresas petroleras nacionales o internacionales de mayor capacidad económica y que hoy realmente están muy preocupados. Entonces, espero, yo no respondo a ningún lobby nacional ni internacional, soy un simple ciudadano de una provincia periférica de la Patagonia Argentina que no quiere ver acrecentada la incertidumbre social que produjo la privatización de YPF, que por otra parte desde el radicalismo nos opusimos y que hoy verían acrecentada esa incertidumbre y profundizada la crisis social que esa privatización originó. Por lo tanto, desde aquí sugiero, pido, requiero que el Poder Ejecutivo, en uso de estas facultades, atienda a esta situación para evitar que pequeños y medianos empresarios que contribuyen como subcontratistas en la actividad petrolera y que además son argentinos, no se vean perjudicados en esta situación. Otra preocupación, señor presidente, está dada en que este proyecto de ley, con acierto y con claridad, defiende a los deudores en dólares hasta 100.000 pesos. Esa misma claridad no la percibo respecto a cómo se le va a devolver el dinero a los ahorristas. Entonces pido, sugiero, exijo que el Poder Ejecutivo, a través de las facultades que se le están otorgando, determine con mayor precisión el procedimiento, el modo y la forma que los ahorristas, que son protegidos en la ley, van a percibir o van a obtener la devolución de sus dineros depositados. Finalmente, quiero señalar, y para terminar, señor presidente, le pido disculpas por haber abusado del tiempo, quiero decir que mi conciencia al votar esta ley se queda absolutamente tranquila porque estoy haciendo algo con convicción, estoy siguiendo los lineamientos que casi unánimemente ha decidido mi partido y fundamentalmente le voy a poder decir a mis hijos que en esta grave crisis que vive el país hice algo y no que no hice. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor senador. Tiene la palabra la senadora Belín. Presidente, señoras y señores senadores, San Martín tenía una frase muy importante que decía:
Si somos libres, todo nos sobra. Y vaya si nos sobra en la Argentina. Tenemos de todo, señor presidente. Tenemos un país con 3 millones de kilómetros cuadrados, casi despoblado. No llegamos a los 40 millones de habitantes. Con todos los elementos productivos en su potencialidad esperando desarrollarse para hacernos una nación totalmente competitiva y del primer mundo, como tantas veces se proclamó. Todo el sector productivo decía esperando, señor presidente, pero algo muy importante que acá no se ha dicho. Una nación que no tiene problemas raciales, que no tiene problemas religiosos como tantas otras naciones del mundo, con 1 millón de kilómetros cuadrados de una plataforma submarina con una riqueza hictícola admirada por todos los países del planeta, con el sector productivo que significa que tenemos posibilidad de la agricultura, de la ganadería, de la minería, del sector hictícola, reitero, como decía recién, todo dispuesto para ser desarrollado. Recursos humanos. ¿Quién puede desconocer que en la Argentina la capacidad, la inteligencia, nuestros cerebros son requeridos por todos los lugares del mundo? Desde el obrero hasta el profesional y el científico gozan de la mayor credibilidad en todos los lugares del planeta. Tenemos, señor presidente, todo esto. Y sin embargo, hoy nos encontramos debatiendo esta ley. Durante una década, en la década del 90, arribó a la Argentina un modelo económico-social que le diría que tuvo 3 patas fundamentales. La convertibilidad, por un lado, las privatizaciones de todas las empresas del Estado y la apertura económica y la liberación financiera, señor presidente, abriéndole la puerta a la usura internacional. Ese fue el modelo, señor presidente, mostrado con éxito, mostrado con una gran posibilidad de desarrollo del país. Sin embargo, hoy estamos pagando las consecuencias. Estamos atravesando la crisis más profunda que vive la Argentina. Una crisis económica de todo el sector productivo, todas las pymes totalmente agobiadas, sin créditos blandos, sin posibilidad de producir, al borde del remate, muchas de ellas, de las quiebras, de los concursos, nuestros productores que no saben cómo levantar la cosecha porque su producto no vale, tienen altos costos y no pueden competir, con un consumo interno paralizado, señor presidente, servicios privatizados totalmente caros. Todo esto es la crisis económica, pero a esto se le suma algo nuevo después de este modelo, la crisis financiera, en donde no han perdido precisamente el sector financiero, señor presidente. No los afectó nunca ninguna de las crisis. Y por lo que vemos en algunos de los artículos, tampoco van a correr riesgo de que los afecte las futuras medidas, señor presidente. Crisis financiera que significa que hoy, además de tener una deuda pública de 150.000 millones de dólares, se han fugado del país 120.000 millones de pesos, señor presidente, o de dólares, con un déficit de 8.500 millones que tiene la Argentina acumulados en este año, con servicios de interés e intereses de la deuda pública totalmente impagables, porque hubo responsables políticos también, señor presidente, que entraron en el circuito perverso de, para pagar la deuda, seguir endeudándose con intereses usurarios. Y esto que le pasó a la nación también le pasó a las provincias, que hoy están agobiadas, pagando tasas de interés totalmente altas. Entonces, señor presidente, siguiendo con esta crisis, decíamos, económica del sector productivo, crisis financiera, le tenemos que sumar también la crisis política y de representatividad, donde la gente no se siente representada por sus dirigentes, donde no hay un vínculo directo, sino un divorcio, porque no ve coherencia, señor presidente, porque no ha visto el privilegio fundamentalmente de la patria, de los intereses nacionales y del bien común, que muchas veces quedó relegado por los intereses sectoriales, partidarios o personales, señor presidente. A todo esto también le tenemos que agregar la crisis más dolorosa, señor presidente,
que es la crisis social, porque se impacta al hombre que es el ser humano que habita en este país, hombres, mujeres, niños y jubilados. Tenemos ya 15 millones, señor presidente, de pobres en la Argentina. 15 millones. Y los tecnócratas, que tantas veces nos hablaban del modelo y de los números y del Producto Bruto, yo quisiera saber cómo me explican, cómo salimos de los 15 millones de pobres, o más bien, cómo incluimos en el país con igualdad de oportunidades a los 15 millones de argentinos. ¿Cómo hacemos, señor presidente, para que no hayan 4.800.000 entre desocupados y subocupados? Y aquellos que, gracias a Dios, pueden tener un trabajo, lo tienen totalmente precarizado, con sueldos bajos, con una reducción salarial de un 13%, con jubilados que andan deambulando porque en el último tramo de su vida, en vez de tener, luego de haber ahorrado y aportado dignamente, tener una jubilación decorosa, hoy se encuentran viendo que no pueden ni siquiera acceder al medicamento que es esencial para su vida y su salud, señor presidente. Y contra esos jubilados vemos por el otro lado jubilados de privilegio que nos deben avergonzar a los argentinos, que nos cuestan 800 millones de dólares, gente que con 40, 45 años de edad se han jubilado. Yo me pregunto, ¿qué aporte le hicieron al país para que tengan esa situación, señor presidente? También tenemos que decir que frente a toda esta crisis económica, financiera y social y política, también hemos tenido y atravesado una crisis institucional. Todo esto desencadenó en la situación del retiro de un gobierno por el reclamo popular, ahogado, señor presidente. El clamor del pueblo decía y dice, basta las políticas de ajuste, basta que el hilo se siga cortando por los que menos tienen, por los más débiles del sistema, por los que muchas veces no tienen voz, pero que esta vez se hicieron escuchar, señor presidente. Esa situación nos llevó a la situación de acefalía. Hemos logrado solucionar de alguna manera esta situación, más allá de que el presidente electo no cuenta o no fue electo por el voto popular, sino por una asamblea legislativa. Hoy tenemos una tranquilidad en el orden institucional. Y resulta ser que a partir de esa situación, el primer proyecto que envía el Poder Ejecutivo, lo primero que hoy tenemos que estar debatiendo, como el anuncio del gobierno o como la primer medida importante que va a tener el gobierno, no es cómo cambiamos el modelo, que al parecer ahora sí nos hemos puesto de acuerdo todos de que este modelo nunca sirvió y está agotado. Y resulta ser, señor presidente, que en vez de hablar de cómo revertimos este modelo, cómo hablamos ahora de un país y de un modelo nacional, cómo hablamos de la industria nacional, cómo recuperamos que la materia prima ahora le podamos dar valor agregado para industrializar el país, para darle valor agregado y que tengamos una competitividad con un consumo interno y que podamos empezar a tener todo un circuito integral en la Argentina. En vez de hablar de esto, de hablar de un proteccionismo selectivo frente a la apertura indiscriminada que arrasó con la industria nacional, con los productos de mejor calidad que tiene nuestro país, como la lana, que la exportamos afuera para que nos traigan de allá todo elaborado, como el cuero que nos mandan de Italia, todo fabricado, y trabajan otro, le dan trabajo a otro y le incorporan valor agregado otros países del mundo, como en el caso de Italia. En vez de hacer esto, señor presidente, en el primer proyecto, en vez de hablar de ese modelo agotado y cómo salir de él, tenemos que hablar de devaluación. Y yo, señor presidente, quiero aclarar algo. Este proyecto, para que nos entendamos, hemos podido tener acceso a él hace escasas horas. ¿De qué consenso entonces hablamos? ¿Se han convocado o han consensuado todos los sectores? ¿Cuál es, señor presidente, el debate que se ha podido establecer si prácticamente el proyecto que ha enviado el Poder Ejecutivo es lo mismo que ha salido aprobado
en la Cámara de Diputados, pese a las largas horas de debate y pese a las propuestas enriquecedoras que han hecho los distintos sectores, y que ahora nos enteramos, porque lo han dicho algunos senadores, que no se va a modificar nada, sino que simplemente se va a votar tal cual ha venido de diputados? Señor presidente, quiere decirle que yo no estoy dispuesta a levantar la mano en esas condiciones. Acá se debió profundizar el consenso y conocer acabadamente todas las medidas. Y en esto, señor presidente, no voy a detenerme en tecnicismos, en muchos números, en hablar de la paridad cambiaria, sino que voy a hablar con un término o con terminología muy sencilla, para que la gente nos entienda. Estamos hablando de devaluación. ¿Y qué es lo que es devaluar? ¿Qué va a pasar con esta ley a partir de ahora para los argentinos? Porque tanto se habla de credibilidad, de la confianza del nuevo sistema, queremos saber si la gente va a tener confianza en este nuevo sistema. ¿Sabe lo que significa la devaluación, señor presidente? La devaluación es caída de los salarios, de los ya magros salarios, que ya tienen un 13% de descuento y que se dice que no se van a recuperar esa disminución. Es decir, que a los magros salarios del 13% la devaluación le va a significar una caída en picada más a los salarios de los trabajadores. ¿Y quiénes son los trabajadores en el país? Los docentes, los sectores estatales, el sector de la salud, señor presidente. Los jubilados. ¿Por qué no decimos que la devaluación también le va a significar que las jubilaciones también van a caer? De modo tal que el poder adquisitivo de los distintos sectores del país también va a salir perdiendo, con el agravante de que mientras van a caer los salarios y las jubilaciones, van a aumentar como ya están aumentando los precios, porque también algunos sectores tratando de preservarse, pero otros con mucha especulación, están haciendo remarcación de precios y lo más grave, otros están haciendo el desabastecimiento, como en el caso de los medicamentos, privando de elementos esenciales, como es el caso de la insulina, a tantos enfermos que lo necesitan hoy en el país. Esto es no lo que va a pasar, es lo que ya está pasando. Antes de la devaluación, señor presidente, ya se está provocando esta situación. Entonces, señor presidente, me pregunto, en este marco... Señora senadora, el senador Pichetto le pide una interrupción. No, le han tenido bloque no y se he le permitido. concede, senador Entonces, Pichetto. señor presidente, le pido disculpas, pero creo que es importante que podamos redondear las ideas. Así, señor presidente, en este marco de recesión, producir estas medidas de ajuste, aunque no se hable de ajuste, va a significar en el efecto y en la consecuencia un ajuste en los salarios, en las jubilaciones, en las pensiones. Y en este marco decía de recesión, sumado a la hiperinflación, ¿dónde está, señor presidente, decir que hemos cambiado el modelo? De modo tal que acá vemos, señor presidente, que muchos sectores de la especulación sí tienen aseguradas sus cosas. Fíjese usted lo que se habla tanto del corralito. Me he devanado, señor presidente, tratando de encontrar cómo lo habían resuelto en la sanción en diputados, que tanto se habló que era la clave para descomprimir la situación. Y pues ahora me entero, señor presidente, que seguiremos como estamos. Es más, algún diario nacional titula que no solamente no se liberan los depósitos, sino que siguen atrapados, pero además se refuerza aún más el corralito de Domingo Cavallo, que todos criticamos. Parece que a algunos senadores, señor presidente, no les interesa lo que estoy hablando. De todas maneras, señor presidente... Por favor, silencio. Escuchemos a la expositora, por favor, silencio. Mire, señor presidente... Por favor, silencio. Yo he propuesto, basado en un derecho de propiedad, señor presidente, un derecho de propiedad de todos los sectores ahorristas o los que tienen sus depósitos. Ahora, me pregunto, señor presidente, ¿por qué no atrapamos los que sacaron los depósitos? En vez de dejar atrapados a los que invirtieron, depositaron y confiaron en el país, en vez de dejar atrapados sin la intangibilidad, ¿por qué no tratamos de atrapar aquellos capitales que se fugaron y que no confiaron en la Argentina? Es decir, que aquel que pensó y confió en el país y que no sacó sus dineros fuera de la Argentina,
es al que lo dejamos sin ningún tipo de protección. Este proyecto, señor presidente, no resuelve los grandes problemas que tenemos que resolver. El problema fiscal, con el régimen de ganancias extraordinarias y la rentabilidad asegurada que se le ha dado durante muchos años a los grandes grupos económicos de concentración de la riqueza. No resuelve el problema de la gran evasión, señor presidente. No resuelve el tema del trabajo y la precarización laboral, del gasto improductivo, de los depósitos atrapados, como decía. Plantea lisa y llanamente la delegación de facultades legislativas de este Congreso al Poder Ejecutivo, resignando las competencias propias constitucionales que tiene este Parlamento. Y digo yo, señor presidente, ¿por qué no podríamos desde este Congreso haber apuntalado las decisiones que del Gobierno se tengan que tomar, si además tiene un Congreso con mayoría del partido gobernante, del Partido Justicialista? Creo que hubiese sido al revés, un respaldo mayor que puede tener el Gobierno para poder enfrentar esta emergencia y tomar las fuertes medidas que tendrá que tomar a partir de ahora, señor presidente. Sí es positivo en este proyecto, y hay que decirlo porque en ese sentido, en general vamos a votar en contra de este proyecto, por la gravedad de lo que significa la devaluación para el pueblo en su conjunto. Pero vamos a acompañar en aspectos que son positivos, como en el caso de la especificación de los deudores, en el caso de los despidos y de la indemnización que queda de alguna manera protegida, en el tema de las tarifas, que se logra también la especificación de las empresas privatizadas. Esto, señor presidente, vamos a acompañar y vamos a aportar a modo de interpretación, ya que no se nos va a permitir hacer modificaciones, que en el tema del canje de los títulos quede como cláusula de interpretación que los títulos nacionales y provinciales que ahí se mencionan también incluyen los certificados de créditos fiscales, como en el caso de mi provincia, la provincia de San Juan, que tiene emitido CREFIS. No son bonos, sino que son títulos de créditos fiscales para que también puedan ser incluidos en la posibilidad de canje entre la nación y la provincia, señor presidente. Por último, quiero decir que acá se habló de confianza. Han habido propuestas como la que hizo el senador Terraño, que no habrá que descartar, y ojalá sea escuchada por las autoridades del Poder Ejecutivo, la posibilidad de que la confianza se genere en la medida que haya previsibilidad y se conforme una canasta de monedas. No es desacertada la idea, señor presidente. Habrá que pensar si no podríamos integrar con monedas que participen en el comercio internacional de los países que tienen relaciones comerciales con la Argentina, como en el caso del peso, dólar real o el euro, por supuesto que en las proporciones relativas que le correspondan. Y para terminar, señor presidente, con todo respeto a las distintas posiciones que aquí se han dado, y espero ser respetada de la misma manera. Acá se ha dicho que no podemos salir sin dolor. Lo hemos escuchado también en la Cámara de Diputados. Que no se puede tomar medidas ni resolver esta situación sin que exista dolor. Creo que todos hemos coincidido en eso. Ahora la pregunta que yo me hago, y esa es la respuesta, al darme la respuesta, es la que ha fundamentado mi voto, señor presidente. Me pregunto, ¿a quién va a impactar más el dolor que va a provocar esta medida? ¿Quién va a sufrir más las consecuencias de todas estas medidas que vamos a tomar? No me cabe duda, señor presidente, que en muchas de estas medidas, a partir de la devaluación, el mayor dolor lo van a seguir soportando los que menos tienen. Y esto lo digo a partir del artículo 6, en donde claramente el Poder Ejecutivo se le da la facultad de establecer medidas compensatorias que eviten desequilibrios en las entidades financieras comprendidas. Las entidades financieras comprendidas no van a tener desequilibrios financieros porque el Estado las va a compensar. Yo pregunto, ¿con qué vamos a compensar los desequilibrios de las familias sanjuaninas y argentinas cuando no puedan ni siquiera comprar el pan? Porque no hay un IVA diferenciado, señor presidente. No hay un IVA diferenciado para la canasta familiar de los elementos indispensables
de cada familia. De modo tal que, para terminar, como dije y reiterando la frase de San Martín, si somos libres, todo nos sobra. Falta, señor presidente, me parece, tener bien en claro quién nos impide ser libres. ¿Quién tiene la llave del candado? ¿Quién es el dueño de la cadena que nos tiene esclavizado como nación? Repitiendo las sabias palabras de la Iglesia, señor presidente, queremos y tenemos la obligación de luchar para ser una nación, pero en los momentos que vivimos, nuestra mayor responsabilidad es proteger a los que menos tienen. Gracias, señor presidente. Gracias, senadora. Tiene la palabra el senador Chiappe.